aprendimos del 15M, y el 15M tuvo mucha suerte y mucha inteligencia, porque tuvo éxito, porque no tenía memoria, entonces cualquiera cabía, no tenía liderazgo, si nadie se sentía mandado, no tenía programa y por tanto cualquier idea valía, y no tenía estructura, y entonces cualquiera podía acercarse y entrar a participar. Pero también nos dimos cuenta de que esos 4 elementos que eran la razón del éxito del 15M iban a ser su fracaso. No tenía memoria, no tenía liderazgo, no tenía estructura, no tenía programa. Cuando nosotros decidimos poner en marcha Podemos, entendimos que era esencial la memoria. Y entendimos que las luchas del 15M no eran exactamente luchas nuevas, sino que eran las luchas de nuestros mayores que habían cogido otra semántica, otro significado, pero que eran las mismas luchas. Y que de alguna manera era una continuación de las luchas de nuestros mayores y que ahora se estaban viendo de alguna manera negadas en nombre de los imponderables económicos. Entendimos que hacía falta liderazgo. Y ahí teníamos la suerte de contar con Pablo, que era como el zorro que en las películas le hacía la Z al virrey corrupto, le hacía, y la gente decía, ese es mi gallo, ¿no? Y de repente ese muchacho con... ¿Me dejas que cuente un chiste? Sí. Será malísimo, el chiste de Ramón. El chiste nos va a costar por lo menos 6 o 7 votos. Piénsatelo. Es uno andaluz que va por la calle y presencia un asalto. 2 bandidos que están intentando atracar a una chica. Y entonces de pronto llega un tío con un sombrero negro, una capa negra, saca un florete, los pone en fuga y hace en la pared. Y le dice al andaluz, gracias, Superman. Tengo que pediros que no aplaudáis los chistes malos porque se nos viene arriba. Después del papel que hizo ayer en la sexta noche, pues ya lo que faltaba es que encima le ríe los chistes. Yo también. Bueno, entonces... O sea, que por el chiste no. Bueno, os noto muy empoderados. Esto no se va a terminar hasta las 3 de la madrugada, yo creo que... No, bueno, os decía que de repente recuperamos memoria de las viejas luchas con la nueva semántica, con el nuevo significado. Teníamos un liderazgo que entendíamos que era un liderazgo que se iba a poner al servicio de empoderar, ¿no?, a la ciudadanía. Hicimos un esfuerzo de programa y recordáis que dijimos a la gente, tenéis que hacer vosotras y vosotros el programa, y construimos una estructura que sabíamos que era un partido, pero que tenía que ser un partido diferente. Era un partido, pero que tenía que ser también un movimiento. Y entendimos que los círculos tenían que ser aquello que permitiera, de alguna manera, vacunarnos contra los problemas que tienen los partidos políticos, que al final terminan por ser devorados, ¿no?, por las estructuras del Parlamento y las comisiones y demás. Han sido 3 años donde, yo lo contaba el otro día, ¿no?, que todo empezó cuando a los jóvenes les echaron del trabajo. Y recordáis que dijeron a los jóvenes, a la puta calle. Entonces es lo que hicieron, y se echaron a la calle. Cuando estaban en la Puerta del Sol les dijeron, pero ¿por qué no montáis un partido? Y montamos un partido, ¿no? Cuando estábamos en el Parlamento dijeron, ¿por qué no os ponéis corbata? Y entonces fue Rafa Mayoral y se puso una corbata. Pero se puso la corbata, pero empezó a hablarles de Allende. Entonces dijeron, no, de Allende no, con corbata. Entonces ya se lió, ¿no? El caso es que han sido 3 años, fijaos, de ataques brutales, ¿no? Y fijaos cómo nos han disparado, ¿no?, inclementemente. Y ahí, fijaos, empezamos a darnos cuenta de algo que nos enseñasteis los mayores. Cuando uno estaba repartiendo folletos en la puerta de la fábrica, el que estaba en la esquina vigilando tenía que silbarte si venía la brigada político-social. Y ahí, fijaos, vosotros sois los que nos habéis enseñado que a los compañeros, cuando se les ataca injustamente, se les defiende. Es una cosa que forma parte de un sentido común elemental democrático, ¿no? Y empezaron a atacarnos. Y es verdad que allá no todos han estado a la altura. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Desde que empezaron los ataques, unos han estado a la altura más que otros a la hora de defender a los compañeros y a las compañeras. Y hay gente que ha estado siempre. Lo contaba Pablo el otro día, ¿no? Pablo ha estado siempre defendiendo a los compañeros y compañeras de todos los ataques. Nos han atacado inclementemente con todas las baterías que tenían.
con los medios de comunicación, con el aparato del Estado, con el CNI, con los dosieres, con todo, ¿no? Pero nos ha pasado como a Gila, que nos han fusilado mal. Nos han fusilado, pero mal, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Fijaos que yo creo que era muy importante que pasara lo que ha pasado esta semana pasada, ¿no? Que era que al final el Partido Socialista pues se ha quitado la careta, ¿no? Yo hace 2 años y medio recuerdo que planteé, va a llegar un momento donde el Partido Socialista va a tener que escoger entre Podemos o el Partido Popular. Y si escoge al Partido Popular, va a desaparecer, ¿no? Y al final lo ha hecho. Y ahora los militantes socialistas y los votantes socialistas saben perfectamente lo que ha ocurrido, ¿no? Y por tanto, fijaos, ocurría algo que yo tenía en la cabeza, que teníamos en la cabeza hace casi 3 años, que nosotros teníamos que entrar en el Parlamento como el único partido real de la oposición frente a lo que estábamos convencidos que iba a ocurrir, que era una gran coalición. ¿Por qué? Pero no porque tengamos una bola de cristal, sino porque el desarrollo del sistema capitalista en Europa, lo que estaba adelantando Alemania, que ya había hecho una gran coalición entre el Partido Socialista y Merkel, veíamos que iba a ser la pauta, y que entonces iban a construirse nuevos partidos políticos, y que la emergencia de nuevos partidos políticos iba a generar un acuerdo entre los viejos partidos. Y esas pequeñas diferencias que tenían entre ellos iban a desaparecer, porque iba a ocurrir como cuando la Coca-Cola y la Pepsi-Cola compiten hasta que de repente hay una huelga de trabajadores, y entonces la Coca-Cola y la Pepsi-Cola se ponen de acuerdo contra los trabajadores. Entonces esto iba a ocurrir lo mismo. En cuanto surgiera una fuerza política que leyese los nuevos tiempos, que estuviera en contra de los recortes, que estuviera en contra de este desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho, iban a ponerse de acuerdo en la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, el Partido Socialista y el Partido Popular, y entonces la gente iba a abrir los ojos. Hay un elemento importante, y es que conforme íbamos avanzando, los ataques se iban haciendo más virulentos. ¿Por qué? Porque es que el sistema intentaba buscar elementos para intentar frenarnos, coño, y no les salía, ¿no? Le ocurría como la película esa de Armagedón, que cuanto más le disparabas al asteroide, más gordo se hacía, ¿no? Lo decían en Venezuela, perdonen que cita a Venezuela, yo no he estado nunca. Me gustaría ir, pero no he estado nunca. Y allí hay un río, que es el río Guaire, que es como el Manzanares, y decían, decía, Chávez es como el Guaire, que cuanta más mierda le echan, más sube, ¿no? Entonces, de alguna manera, a nosotros nos pasaba algo similar, ¿no? Cuanta más mierda nos echaban, pues más subíamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se había roto esa impunidad que tenía el poder de establecer qué teníamos que pensar y qué no teníamos que pensar. Recordáis que ellos controlaban las verdades. Cuando de repente nos enteramos que el rey, recordáis, lo he contado mucho durante la campaña electoral, el rey Juan Carlos se le había partido el corazón porque no podía soportar la tristeza del paro juvenil. Y entonces, en ese dolor inmenso que le atravesaba, dijo, voy a matar elefantes a ver si se me pasa. Y entonces, pues resulta que allí no sé qué estaría haciendo, y se le rompió la cadera, ¿no? Y yo pensaba, joder, desde que era pequeñita aguantando a este tipo, todos los 24 de diciembre hablándome de la familia católica, apostólica romana, y se va a romperse la cadera con su querida Botsuana, que no sabemos ni pronunciarlo, ¿no? Bueno, el caso es que se rompe la cadera y recordáis que todos los medios de comunicación salieron a defender al rey, que también cazaba Hemingway, que también cazaba Miguel Delibes, que no se había pagado en la cacería, decíamos, pues peor, ¿no? Que había pedido permiso a Rajoy, y recordáis que fue la presión, ¿no?, de la gente la que obligó a que saliera haciendo aquella intervención que ya está en los anales de la ciencia política europea como una de las frases más profundas, más cargadas de contenido y densidad filosófica. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Donde yo no puedo dejar de recordar lo que siempre decía, coño, si llega a salir el rey Juan Carlos diciendo, ay mísero de mí, ay infelice, apurad cielos pretendo ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Lo
me he equivocado, no volverá a pasar, lo grabó 2 veces por la complejidad del mensaje. Lo relevante, fijaos, es que se empezaron a asustar y de repente buscaron un partido que, como dijo Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, fuera un Podemos de derechas. Y entonces establecieron que necesitaban, al lado del Partido Popular, una muleta que fuera Ciudadanos. E intentaron que nosotros fuéramos la muleta del PSOE. E intentaron que, como nosotros no nos habían inventado, sino que nos habíamos inventado a nosotros mismos, empezaron a presionarnos a ver si nosotros éramos el PSOE 2.0. Y ahí empezó una presión brutal para intentar domesticarnos. Y ahí fue una discusión que existió, ¿no? Pero no pudieron domesticarnos. Y en ese sentido, fijaos, creo que es muy importante entender que conforme iban demostrándose a sí mismos que no podían con nosotros, más alto tenían que disparar. Eso ha llegado hasta ahora, donde después de que Pablo, con la intervención brillante el otro día, y Rajoy, que le reconoció que él era el jefe de la oposición, porque el otro día yo decía en un tuit que es que Rajoy se orinó en el Parlamento en la impotencia del PSOE y en la inutilidad de Ciudadanos. Es decir, de repente estaba allí y decían, no, va a negociar con nosotros. Sí, por las narices va a negociar, ¿no? Y ha hecho un gobierno continuista, con algunos equilibrios internos, pero al PSOE le da lo mismo, porque le dice, y si te portas mal te parto la boca, ¿no? Y al pobre Ciudadanos igual, es que hago nuevas elecciones y os destrozo, ¿no? Y por tanto, fijaos, se ha terminado la discusión. ¿Y qué ocurre? Que eso que hemos logrado en el Parlamento tenía un obstáculo último por solventar, que eran las primarias de Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid nos estamos jugando un modelo de Podemos. Y resulta que no es gratuito que el sistema haya decidido que tenía que intervenir acerca de quién podía o quién no podía ser el secretario general de Podemos en Madrid. Y de repente, fijaos, entran en campaña. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido durante todos estos 3 años es que no teníamos miedo, si es que ha sido el elemento central. Recuerdo cuando convocamos la manifestación del 13M delante de la sede del PP, ¿recordáis? Porque querían ganar las elecciones diciendo que había sido la responsabilidad de ETA, el atentado de Atocha. Y convocamos a decir, no, queremos la verdad antes de votar. Y yo entendí que ahí lo que pasaba es que ya no teníamos miedo. Me di cuenta que ahí se terminaba la transición y empezaba otro momento, porque ya no teníamos miedo. Y de repente ahí se asustaron, porque una formación política que no debe dinero a los bancos y que no tiene miedo, se convierte en algo terrible. Xavi Domènech, que es el compañero historiador de En Comú, que es su amigo y que tiene un libro donde él contaba que en el año 77, en la SEAT, eran momentos de una enorme conflictividad social, ¿no? Y todos recordáis que en aquel momento estaban los dibujos de Marco, ¿recordáis? Marco de los Apeninos a los Andes, ese niño que su madre se va y le deja solito y el niño se va a buscar a su madre, ¿no? Y era un dramón todos los domingos, Marco. Y entonces, en el año 77, en la SEAT, hay una huelga porque es que había una discusión por la democracia en España. Entonces, los trabajadores y trabajadoras estaban protestando por cosas muy profundas, ¿no? Y de repente hacen una huelga y el delegado de la SEAT, que era un alemán, le dice a García, que era el delegado, pero García, pero otra huelga, pero ahora ¿qué queréis? Y le contesta a García, queremos que Marco encuentre a su mamá. Entonces, en esa respuesta lo que había detrás era un convencimiento profundo de que cuando tú tienes clara tu lucha, es que la negociación es, en términos profundos, de logros democráticos, no son pequeños acuerditos, ¿no? Entonces esas luchas sindicales que en ese momento, recordáis, se estaban jugando la Constitución, que luego sería del 78, estábamos jugando la democracia. De alguna manera mi sensación es que Podemos ha recuperado esa lucha. E igual que Pablo es el que ha sido capaz de representar esa lucha inclemente en la defensa de nuestra democracia en España, es Ramón Espinar el que lo tiene que hacer aquí en Madrid. Y por eso estamos aquí acompañando a este programa. Una de las cosas más feas, que es porque vienen de la cultura franquista, una de las cosas más feas que han hecho ha sido intentar abundar en nuestras discusiones internas. Y claro que tenemos discusiones internas, pero qué feo es eso, los que sois más mayores lo reconoceréis,
cuando hacían en las cárceles franquistas, decían, tu compañero ya ha cantado, ¿no? E intentaban, ¿verdad?, conseguir que el otro, ¿no? Qué hermoso en la autobiografía de Federico Sánchez, de Semprún, ¿no?, que él cuenta cómo pillan, ¿no?, ¿a quién era? Gregorio López Raimundo, no, era a Simón Sánchez Montero. Pillan a Simón Sánchez Montero y entonces él no sabe qué hacer porque ha llegado tarde a la cita y él decide irse a dormir al piso de Concepción Bahamonde, cuando el partido decía que cuando no viene un compañero es que lo han detenido, lo van a torturar y lo primero que no tienes que hacer esa noche es ir al piso de seguridad. Y vas, Semprún iba al piso de seguridad. Y 10 años después sale ya Simón Sánchez Montero a la cárcel y se reúnen, están pasando por el Retiro y le pregunta a Sánchez Montero a Semprún, le dice, oye, ¿y aquel día que me detuvieron, a que fuiste a dormir al piso de Concepción Bahamonde? Te dice, sí. Dice, qué idiota eres. O sea, estaba tan convencido que ibas a hacer esa estupidez que me estaban torturando y dije, no puedo cantar que este imbécil se ha ido a dormir al piso. Entonces, era una concepción también profunda, ¿no?, de las luchas. Y por eso lo que intentaba el franquismo era decir, no, tu compañero te ha traicionado. Y fijaos que una de las cosas que han intentado alimentar durante estos años, estos meses últimos es, no, estos están peleados entre sí. Y estamos peleados, pero como tiene que pelearse la gente en un partido político. Es decir, tenemos que tener discusiones, y las discusiones son reales. Es que en el proyecto de Podemos, donde tenemos que estar todos, y eso os lo digo con absoluta rotundidad, es decir, si Podemos ha tenido el éxito que tiene, es porque hemos juntado las tres almas de ese lugar antaño llamado izquierda, que siempre estaban separadas: el alma reformista del socialismo, el alma revolucionaria del comunismo y el alma rebelde de los libertarios y de los anarquistas. Las tres almas las hemos juntado en Podemos. Y por tanto, a ver si esa magia que nos enseñó el 15M, ahora la vamos a romper. Pero eso no significa que no tengamos discusiones, que claro que las tenemos, claro que las tenemos. Entonces, en ese sentido, fijaos, yo creo que ha habido 4 elementos de discusión muy profundos en este último año. Una discusión acerca de cómo leíamos quién era Ciudadanos. Y había compañeros que decían, no nos metamos con Ciudadanos porque la gente cree que Ciudadanos y nosotros somos lo mismo y que somos lo nuevo y venimos a regenerar. Y otros decíamos que no, que estos son unos mentirosos. Estos critican los excesos del sistema, pero no critican nada realmente del sistema. Y si no les criticamos, la gente va a preferirlos a ellos a nosotros, porque ellos encima dicen, y 2 magdalenas más. Y estos son, como dice Rafa, vendedores de preferentes, ¿no? Y por tanto, ¿cómo les vamos a comprar que son lo mismo? Y había gente, no, pero no nos metamos con él. Teníamos razón nosotros. Eran vendedores de preferentes montados por el IBEX 35. Segunda gran discusión, ¿qué hacíamos con el Partido Socialista? Y algunos decíamos, el Partido Socialista no puede hacer nada diferente de lo que está haciendo. Ojalá fuera Pérez Tapias, ojalá fueran otros, pero es mentira, el Partido Socialista no puede hacer nada. Y yo decía, pero vamos a ver, no nos engañemos. Es que en el Congreso Extraordinario del PSOE, después del golpe de las europeas, se presentó Madina, que era uno joven, que quería renovar generacionalmente y por la izquierda del partido. ¿Y qué hicieron? Se buscaron a uno jovencito, sin mochila, sin ideología, burócrata del partido, que estuviera moreno hasta en diciembre. Y digo, quisieron buscar uno que se pareciera a Pablo Iglesias y le salió uno que se parecía a Julio Iglesias. Y claro, y entonces, pero recordad, se buscaron a Pedro Sánchez y decía, pero ¿cómo va a renovar Pedro Sánchez el PSOE si fue el que buscó Susana Díaz y Felipe González para pararle los pies a Madina? ¿Qué ocurre? Que ese partido está en descomposición. Habéis leído hoy que Villa, el referente moral del Partido Socialista en Asturias, se estaba mangando el dinero de los compañeros jubilados y de las dietas de los compañeros. El referente moral es que es como Felipe González, que es el asesor de Slim, es el que graba vídeos pidiendo favores para un broker iraní, que tiene la pasta en Panamá, luego nosotros éramos los iraníes. Y esos son, sabíamos, los que mandaban el PSOE. Y decían compañeros nuestros, es que Podemos tiene falta de solvencia, escribían incluso. Gente de Podemos. Y por tanto, tenemos que apoyar al PSOE porque tenemos falta de solvencia. Y decíamos, si apoyamos al PSOE, somos otra vez una muleta, que es lo que le pasó a Izquierda Unida. No hemos nacido para ser la muleta del Partido Socialista, sino para ocupar un espacio diferente. Y por tanto no podemos hacer esa tarea. Y hubo una discusión fuerte al respecto. ¿Quién tenía razón? Nosotros. Nosotros, detrás del Partido Socialista, estaban los de siempre, y el IBEX 35, y Alierta, y el Grupo Prisa. Teníamos razón nosotros. Otra discusión. No hay que juntarse con Izquierda Unida. Y estuvimos de acuerdo en diciembre, porque estaba Cayo Lara, y Cayo Lara, coño, es
Cuando Cayo se pone rural. No es Cayo, es Cayo, con ella. Entonces era complicado, porque Cayo no entendía el 15M y porque tenía referencias como más antiguas. Pero con Alberto Garzón la gente no entendía que no estuviéramos juntos. Y nos decíais en la calle, unidad, unidad, unidad. Y por tanto teníamos que unirnos. Y además entendíamos que era bueno, que movilizaba voto. Y sobre todo en unas elecciones donde mucha gente estaba hasta las narices. Y por tanto había que ir juntos. ¿Qué tiene razón? Pues nosotros. Si el voto que se nos fue de diciembre a enero no se fue por la derecha, se fue por la izquierda. Por haber moderado el discurso, porque la gente nos veía demasiado parecidos a los partidos parlamentarios, nos veía demasiado. Por tanto, la razón la teníamos nosotros frente a los compañeros que nos decían que había que ser más flexibles. Escribieron incluso con el PSOE. Y la última gran discusión fue si había que dar o no el gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y ahí fueron las grandes presiones, recordáis. Y hubo compañeras nuestras, compañeros nuestros diciendo hay que considerar abstenernos para el gobierno de Sánchez con Rivera. Y decíamos algunos, y Pablo a la cabeza, eso es una barbaridad. Pero ¿cómo vamos a darles el gobierno si es el programa del PP? Es que no os dais cuenta que si hacemos eso, vamos a darle al PP la posibilidad de estar en la oposición, mientras que el PSOE y Ciudadanos hacen su mismo programa y encima se van a legitimar. Y ya veía yo a Rafael Hernando por la calle diciendo, hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. Y Fidalgo acompañándole. Y Fidalgo acompañando a Rafael Hernando, huelga general contra nuestro... Pero es que era una locura. ¿Cómo explicábamos nosotros los recortes? ¿Cómo explicábamos a nuestra gente que nos habíamos entregado? Pero había gente nuestra que decía, hay que hacerlo. Y estuvimos firmes. ¿Y sabéis cuál es la conclusión? Que esas 4 diferencias que las hemos tenido a la interna, había 2 gentes que lo representaban. Uno era Pablo Iglesias, y tenía razón Pablo, y por eso tenemos 5 millones de votos, y no debemos dinero a los bancos, y nos está mirando toda Europa, y somos la fuerza política de esperanza en este continente. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? Termino planteándoos, y cuando yo digo termino, Ramón dice detrás. Sí, termino. Pero termino. 10 minutos más, por lo menos. Ha dicho eso Ramón, ¿eh? No, eso termino. No digo yo. Pues ahora no os lo cuento. No, decía que hay otro elemento importante, y es que, fijaos, aparte de las discusiones ideológicas, hemos prestado muy poquita atención a la interna. Hemos estado siendo una maquinaria electoral, 7 elecciones, y no hemos prestado atención a la interna en 2 direcciones. En una, en los círculos. Los círculos que yo lo planteé cuando dimití, decía, nos estamos equivocando. Un partido que no haga de los círculos algo diferente, coño, no es un partido diferente, aunque sustituyamos a las élites, vamos a terminar devorados por el sistema. Pero luego también, fijaos, la falta de discusión interna no nos ha ayudado a cuidarnos entre nosotros y nosotras. Y al final ha habido lugares donde Podemos se ha convertido en un partido burocratizado más, donde hay gente que está más atenta a su promoción personal, a sus ambiciones personales, que a construir un partido que asombre a Europa y que solvente los problemas que tenemos en nuestro país. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que es lo que a mí me ha llevado a estar aquí. Me he dado cuenta de que una vez que habíamos conseguido ser el principal partido de la oposición, necesitábamos que Pablo tuviera un fuerte respaldo y que Pablo no tenga que estar preocupado de si la gente que tiene que estar detrás apoyándole está al contrario debilitándole. Y aquí ocurrió algo muy feo en Podemos y ocurrió en Madrid. Y es que en un momento en donde Pablo mencionó la Calviva, ¡qué terrible delito! Es como si no pudieras mencionar, no sé, el nazismo, el fascismo, en otros lugares. Es que con dinero de los españoles, con nuestros impuestos, hubo gente que hizo la peor de las corrupciones, que es utilizar ese dinero para pagar mercenarios y asesinar a españoles sin juicio. Y de repente Pablo menciona la Calviva y le cayeron, ¿cómo le cayeron? ¿Cómo le cayeron? ¿Y sabéis cuál es el problema? Que hubo gente que de repente, por esa falta de discusión interna, no entendió que Podemos es mucho más grande que sus intereses personales.
Y hubo gente que en ese momento determinado dijo, es una buena ocasión para que, sin convocar unas primarias, sustituyamos al secretario general de Madrid. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Forzando unas dimisiones. Y hubo gente que dimitió y generó la peor crisis que hemos tenido en Podemos, intentando acelerar lo que buscaba el sistema, que era debilitar a Pablo. Y eso generó una crisis terrible. Recordad la destitución de Sergio Pascual, el enfado de algunos, y esa gente que presentó esas dimisiones no pensó en el interés de Podemos en Madrid, no pensó en el interés de Podemos en el conjunto del Estado, pensó en cómo se situaba. Y hay una cosa que para mí me ha determinado estar aquí dando otra vez la cara, y es que 6 de esas personas van en una lista que no es la de Ramón Espinar, y por eso creo que tenemos que estar con Ramón Espinar, porque es el que refuerza a Pablo, no es que lo debilita, es que lo refuerza. Creo que aquí hay un programa y un equipo. El equipo de Ramón no es Ramón, es Isa, es Lorena, es Tito. Es una gente que representa toda la geografía de Madrid. Hay muchos trabajadores, trabajadoras, es plural. Y tiene un programa, fijaos, de fuerza. Yo veo, ¿no?, a los líderes de la derecha discutiendo con algunos miembros de Podemos, y no veo que tengan la entereza que puede tener Ramón, que puede tener Pablo, que puede tener Íñigo. Hay gente que es capaz de resistir los embates, ¿no?, de determinada gente. Otras personas creo que todavía no están en esa situación. Creo que vienen tiempos duros. Creo que vienen unos momentos donde el sistema va a intentar acabar con lo que ha leído que es su principal peligro, que somos nosotros. Se les ha roto el juguete del bipartidismo. Se les ha roto el juguete de la impunidad. Imaginaos gente que no tiene interés en ser profesional de la política, gente que tiene detrás refuerzo popular, y por eso insistimos en los círculos. La pelea que queremos dar contra Cifuentes, contra Esperanza Aguirre, contra Rajoy, tiene que tener pueblo detrás. No se dan los parlamentos solo. Claro que se dan los parlamentos, y por eso salimos del 15M. Claro, es de cajón. Pero entendemos que nosotros no regresamos a las calles, revisitamos a las calles después de la experiencia parlamentaria. ¿Quién está discutiendo que Ocayo Parlamento? Que no, que eso ya lo solventamos cuando decidimos que no éramos el 15M. Pero es que sin la calle, sin vosotras y vosotros empujando, no hay quien aguante esta tensión que vamos a tener. Y por eso, fijaos, yo creo que Madrid, que junto con Cataluña y Andalucía son los 3 lugares con mayor población, con mayor relevancia política en el conjunto de España, creo que aquí es donde está el elemento esencial para que Pablo se sienta fuerte en esta tarea ingente de ser el principal jefe de la oposición. Y por eso he entendido, fijaos, que en Madrid nos jugamos un proyecto de Podemos que es el que imaginamos cuando fundamos hace 3 años este partido. Un proyecto que viene a superar el bipartidismo, que viene a hablarle de tú a los partidos, pero también a Europa, que no tiene miedo, que tiene coraje, que no le hemos pedido dinero a los bancos y que no tenemos miedo. Y por eso para ese Podemos, fijaos, para ese Podemos necesitamos el apoyo en Madrid de gente como lo que representa Ramón y su equipo. Hemos visto cómo ha reaccionado el poder. Y en mitad de nuestras primarias han salido con estas mentiras que ayer Wyoming lo decía. Pero ¿cómo pueden ser tan sinvergüenzas? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas de que al tiempo que están robando pisos de protección oficial, la Gürtel, la GUN, la Púnica, sacan aquí algo que es legal e intentan construirlo como un caso? ¿Pero qué están ustedes diciendo, caraduras? Y ahí fijaos, claro, a todos. Ahí lo que vemos, fijaos, es que los ataques que ha recibido Ramón no eran ataques a Ramón, eran unos ataques al equipo de Ramón, eran ataques a Podemos, eran ataques a Pablo, eran ataques a todo lo que significa este proyecto. Y por todo eso, fijaos, como decía Miguel Hernández, nosotros nos crecemos en el castigo. Y si ellos han pensado que podían intervenir en nuestras primarias, igual que han intervenido en las primarias del PSOE, se equivocan profundamente. Y por eso estamos aquí. Y os aseguro una cosa, con gente como Ramón, como Isa, con este equipo, no tengáis la menor duda
de que vamos a volver a jugárnosla toda, porque no solamente vamos a cambiar este país, sino que encima lo vamos a hacer con una dirección que nos va a llenar de empoderamiento, de alegría y de fuerza. ¡Adelante!